Shalom otra vez. Vamos a continuar con la aliyá número 2, Parashat Vayakhel Pekudei, donde nos quedamos capítulo 35, versículo 30, y vamos a llegar al capítulo 37, versículo 16. Es amplio. Vamos a leer. Dijo Moshe a los Bnei Israel: vean, ha designado Adonai al nombre de Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Judá, y lo colmó de espíritu divino con inteligencia, con entendimiento y con conocimiento de toda labor, para proyectar proyectos, para trabajar en oro, plata y cobre, en labrado de piedra para engaste y en tallado de madera para elaborar toda labor profesional. Y para enseñar puso en su corazón a él y a Aholiab ben Ahisamach de la tribu de Dan. Los colmó de inteligencia en su corazón para hacer toda labor de tallador artesano, bordador en lana celeste, lana púrpura, lana carmesí y lino, y tejedor, para realizar toda labor y proyectar ideas. Hizo Betzalel y Aholiab y todo hombre inteligente de corazón, que a ellos dio Adonai sabiduría y comprensión en ellos, para conocer a fin de hacer toda la labor del trabajo sagrado, para todo lo que ordenó Adonai. Llamó Moshe a Betzalel y a Aholiab y a todo hombre inteligente de corazón, que le había dado Adonai inteligencia en su corazón, todo aquel que lo impulsó su corazón para acercarse a la labor a fin de hacerla. Tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que trajeron los Bnei Israel para la labor del trabajo sagrado a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo a él más ofrendas cada mañana. Vinieron todos los jajamín que realizaban toda la labor sagrada, cada hombre de su trabajo que él hacía, y hablaron a Moshe diciendo: aumentaron el pueblo en traer más de lo necesario para el trabajo de la obra que ha ordenado Adonai que se haga. Entonces ordenó Moshe que pregonen en el campamento diciendo: tanto hombre como mujer no realicen más labor para la ofrenda sagrada. Y cesó el pueblo de traer. La labor fue suficiente para todas las labores que había que hacer, y aún sobraba. Hicieron todo el inteligente de corazón entre los que hacían el trabajo el mishkan de 10 cortinas de lino retorcido, lana celeste, lana púrpura y lana carmesí. Querubines, diseño de artesano los hizo. La longitud de cada cortina era de 28 amot. La anchura era de 4 amot cada cortina, una sola medida para todas las cortinas. Juntó las 5 cortinas una con otra, y 5 cortinas juntó una con otra. Hizo ojales de lana celeste en el orillo de la cortina del extremo para juntarla. Hizo así en el orillo de la cortina del extremo para juntarla el segundo conjunto. 50 ojales hizo en una cortina, y 50 ojales hizo en el extremo de la cortina que estaba en el segundo conjunto. Paralelos estaban los ojales uno junto al otro, e hizo 50 broches de oro. Unió las cortinas una con otro con los broches. Así estuvo el mishkan formado. Hizo cortinas de pelo de cabra para tenderlas sobre el tabernáculo. 11 cortinas las hizo. La longitud de una cortina era 30 amot, y 4 amot era la anchura de cada cortina. Una sola medida para las 11 cortinas. Unió 5 cortinas aparte y 6 cortinas aparte. Hizo 50 ojales en el orillo de la cortina del extremo de un conjunto, y 50 ojales hizo en el orillo de la cortina del segundo conjunto. Hizo 50 broches de cobre para unir la tienda para que esté formada. Hizo la cubierta para la tienda de piel de carneros rojizos y cubierta de piel de tejashim por arriba. Hizo las tablas para el mishkan de madera de shittim paradas, 10 amot la longitud de cada tabla, y 1 amá y medio la anchura de cada tabla. 2 espigas tenían cada tabla paralelas una a la otra. Así hizo todas las tablas del mishkan. Hizo las tablas para el mishkan, 20 tablas hacia el lado sur, 40 basas de plata. Hizo debajo de las 20 tablas 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas.
Para el segundo costado del Mishkan, hacia el lado norte, hizo 20 tablas y 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla. Y 2 basas debajo de otra tabla. Para la parte posterior del Mishkan, hacia el oeste, hizo 6 tablas y 2 tablas hizo para los vértices del Mishkan en la parte posterior. Estaban unidas por abajo y juntas estaban unidas en su cabecera con un aro. Así hizo a las 2 tablas por los 2 vértices. Hubo 8 tablas y sus basas de plata, 16 basas, 2 basas por tabla, 2 basas por debajo de cada tabla. Hizo pasadores de madera de shittim, 5 para las tablas de un costado del Mishkan y 5 pasadores para las tablas del segundo costado del Mishkan. 5 pasadores para las tablas del tabernáculo en la parte posterior hacia el oeste. Hizo el pasador central para atravesar por dentro de las tablas de un extremo al otro extremo. A las tablas cubrió de oro, a las argollas hizo de oro receptáculos de los pasadores y cubrió a los pasadores de oro. Hizo al velo de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido, obra de artesano, y lo hizo con figuras de querubines. Le hizo 4 columnas de casia y las cubrió de oro, y sus ganchos de oro, y les fundió 4 basas de plata. Hizo un velo para la entrada de la tienda de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido, obra de bordador, y a sus 5 columnas y a sus ganchos. Y cubrió sus capiteles y sus juntas de oro y a sus 5 basas de cobre. Hizo Betzalel el arca de la madera de shittim de 2 amot y medio su longitud, de 1 amá y medio su anchura y de 1 amá y media su altura. Lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera, le hizo una corona de oro alrededor, le fundió 4 argollas de oro en sus 4 puntas, 2 argollas en un costado y 2 argollas del otro lado. Hizo barras de madera de shittim y las cubrió con oro, introdujo las barras en las argollas a los costados del arca para alzar el arca. Hizo la tapa de oro puro, 2 amot y medio su longitud, 1 amá y medio su anchura. Hizo 2 querubinos de oro cincelados, los hizo en los 2 extremos de la tapa. Un querubín en un extremo y otro querubín en otro extremo. De la misma tapa hizo a los querubines en sus 2 extremos. Estaban los querubines extendiendo sus alas hacia arriba, cubriendo con sus alas sobre la tapa, y sus rostros uno al otro hacia la tapa estaban los rostros de los querubines. Hizo la mesa de madera de shittim, 2 amot su longitud, 1 amá su anchura y 1 amá y medio su altura. La cubrió de oro puro y le hizo una corona alrededor. Le hizo una moldura de un tofaj alrededor y le hizo una corona de oro en su moldura alrededor. Le fundió 4 argollas de oro y colocó las argollas en las 4 puntas donde estaban sus 4 patas. Frente a la moldura estaban las argollas para receptáculos de las barras a fin de alzar la mesa. Hizo las barras de madera de shittim y las cubrió de oro para alzar la mesa. Hizo los utensilios que estarían sobre la mesa, sus moldes, sus cucharas, sus soportes y sus medios tubos con los que cubrían los panes de oro puro. Bien, aquí ya va a proceder a la elaboración propiamente del Mishkan. En los capítulos anteriores se había visto más bien qué es lo que se iba a hacer y cómo hacerlo. Aquí ya habla de la ejecución de ello. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar se pudo llevar a cabo porque ya había suficientes elementos donados, ya bastaba y sobraba de acuerdo a lo que establece la Torá. Por lo tanto, así es como se comienzan las obras que uno va a realizar. Solo hasta que sabes que tienes el material, entonces es momento de iniciarlas. Eso debemos aprenderlo. También tenemos que se fabrican en primer lugar ya está la estructura y las coberturas. Así que en primer lugar se edifica el patio. Una vez que se edifica el patio, entonces que debe de estar todo en simetría, todo es simétrico, debe de guardar armonía. Por esa razón es que las construcciones y los centros de estudio de Torah tradicionales deben de guardar armonía y proporción de acuerdo a lo establecido aquí. Proporciones, dimensiones, no que sean las mismas dimensiones, sino proporciones, a escalas, digámoslo de esta forma.
y también con los materiales que hoy tengamos nosotros a la mano. Y como decimos, una vez que tengamos los materiales suficientes, ya contamos con ellos, entonces manos a la obra. Si no hay materiales, no se inicia la obra. Todas las obras debemos de realizarlas porque ya tenemos lo que vamos a emplear en nuestras manos. Si no tenemos en nuestras manos lo que vamos a emplear, no debemos realizar ninguna obra. Esto es lo que significaría que podremos terminar, dado que nosotros, como hebreos, debemos estar seguros de que todo lo que empecemos podamos terminarlo, llevarlo a cabo. Entonces, una vez que se termina la construcción de la cobertura de los alrededores del patio, entonces ya procede al mobiliario interior. El mobiliario interior, en primer lugar, va a hablar acerca del arca del pacto, la tapa de la proposición que va a tener los dos querubines, que va a estar forrado, es una alma de madera y forrado en su interior y su exterior con oro. Una vez que se hace eso, entonces va a pasar a describirse la estructura o la hechura de los panes de la proposición, o la mesa donde van a ir los panes de la proposición, lejen panim. Esto es lo que menciona, también de oro, útil para poder moverlo, transportarlo y usarlo también al momento en que se paran. Por lo tanto serán una mesa, pero con una forma de transportación a través de barras de madera de shittim, forradas también de oro. Bueno, esto es lo que habla acerca de esta parashá, y en esta leyá, la número 2 de la parashá, Vayakhel Pekudei. Recordemos esto, que es lo que aprendemos, que solamente podemos ejecutar aquello que nosotros, con lo cual ya contamos físicamente. No pensemos, no una proyección, si no contamos con qué empezar, sino que porque ya lo tenemos seguro, como dice un refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, lo que tengo en la mano es con lo que cuento, no puedo contar con lo que no tengo en la mano para poder llegar a término las cosas. Pues esa es una de las razones por las cuales muchas veces se quedan inconclusas, porque no tenemos en la mano, pero queremos comenzar, y ahí donde viene que no hay conclusión, y eso es algo que nosotros debemos evitar. Bueno, nos vemos para la tercera liyá. Shalom.